Bienvenidos a Voz en Mente by Casengenia. Hoy estamos con Tiago Ramírez, Camilo Valencia, Yura Trejos, Sandía Duque, Santi Veloz, María Clara Oviedo, Felipe Fuentes, Davis, Sago Soto y Carlos Barrios. Bienvenidos a Voz en Mente. Voz en Mente. Voz en Mente by Casengenia. Muy buenas tardes, soy Sago Soto y damos la bienvenida a este espacio, a este gran podcast Voz en Mente by Casengenia. Un podcast donde hablamos de la salud mental. El día de hoy tenemos una invitada especial que muchos no la conocen, otros la conocen, otros la tienen al lado y no saben que existe. Es una gran maestra y es la maestra la ansiedad. Según la RAE, es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. A mi pensar, es creerle a las mentiras que uno se dice y crea un monstruo imaginario. Los tipos de ansiedad son trastorno de la ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de pánico, fobias incluyendo fobia social, trastorno de estrés postraumático. Vamos a empezar con una pequeña historia y ya después de eso pasamos a la parte de las preguntas. El eco de la inquietud. En un tranquilo pueblo rodeado de bosques frondosos y colinas verdes vive Camilo, un joven artista que encuentra en su inspiración en la naturaleza que lo rodea. Sin embargo, detrás de su sonrisa radiante y su talento creativo, Camilo lucha en silencio con la ansiedad, que lo ha atormentado desde que era niño. Camilo tiene un ritual. El ritual es nocturno. Cada noche, antes de acostarse, camina por el sendero detrás de su casa. La serenidad del bosque lo calma, pero también despierta sus miedos más profundos. En la oscuridad los árboles parecen susurrar preocupaciones, convirtiendo el tranquilo paseo en una prueba de resistencia contra su propia mente. Decidido a enfrentar los miedos, Camilo se adentra aún más en el bosque, siguiendo el eco de sus pasos. Con cada paso su ansiedad crece, pero también su determinación por descubrir la verdad detrás de ese misterio. Finalmente llega a un claro bosque, donde descubre la figura borrosa entre los árboles. Con el corazón en la garganta se acerca lentamente, pero al descubrir que la figura era su propio reflejo en un estanque tranquilo. Camilo se queda boquiabierto, sorprendido por la revelación. Se da cuenta de que el eco eran sus pasos, y lo que lo perseguía era más que el eco de sus propios temores reflejados en su mente. Comprende que la ansiedad, aunque real y debilitante, también puede distorsionar la realidad y crear un monstruo donde no lo hay. Con una sensación de alivio abrumadora, Camilo se permite respirar profundamente y dejar ir sus miedos. Aunque sabe que la ansiedad puede regresar, también sabe que tiene el poder de enfrentarla y superarla paso a paso. Cada noche, cuando camina por el sendero detrás de su casa, ahora lo hace con una nueva sensación de calma y fortaleza. La ansiedad puede susurrar en la oscuridad, pero Camilo ha aprendido a no dejar que controle su vida. En su lugar, encuentra la belleza en la quietud del bosque y la fuerza en su propia capacidad de enfrentar sus miedos. Bueno, básicamente lo que le da a uno de ansiedad es sensación de nervios, agitación, tensión, un peligro inminente, pánico escénico, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores. En este podcast vamos a saber qué es, por qué pasa y cómo superarlo. Maestra vida, la ansiedad, así sea mentira porque me da. Bueno, y la primera pregunta... Ay, eso solo lo podía hacer Sago. total. Y la primera pregunta es, ¿qué es la ansiedad? Y cómo saber que tienes ansiedad. Vamos a abrir los micrófonos para que los compañeros empiecen Todos a dar su quién opinión. va a hablar de primero. Sí, pero porque todo el mundo me está señalando a mí. Porque estás ansioso por hablar. Pero yo no he dicho nada. Te salen letreros. Yo estoy tranquilo. No, estoy respirando. Tú crees que estás tranquilo, pero te salen letreros. O sea, ya el señor Cuchara, pues. No, pues a ver, según la pregunta de Sago, pues, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es básicamente miedo crónico.
O sea, es tenerle miedo al futuro, miedo a las posibilidades de todo lo que puede salir mal, ¿cierto? O sea, es un tema bastante esclavizante porque todo el tiempo estás atrapado en una espiral de desesperación, ¿cierto? De cada paso que des tiene unas consecuencias inesperadas, unas consecuencias que posiblemente sean no favorables y eso te lo repites todo el tiempo en la cabeza. De hecho, la metáfora del monstruo es muy cierta. Voy a ir a un episodio, me voy a pegar de la memoria aquí porque estoy como un poquito bloqueado porque llegar a ese tema es jodido. Cuando él mencionaba el ataque de pánico, definitivamente el ataque de pánico es una vaina poderosa. Cuando pues, yo pasé por un evento que fue un día muy pesado de problema familiar, problema personal y problema laboral. Todos los tres se juntaron el mismo día. El miedo a que toda mi vida se fuera a derrumbar ese día, porque fue miedo al futuro, miedo a la posibilidad de todo lo que pueda salir mal. Esa noche, por primera vez en mi vida, vi todos los demonios que tenía en la cabeza y los vi parados al lado mío. O sea, el ataque de pánico fue una vaina horrorosa, porque yo dije, me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. O sea, mi vida se va a acabar, mi familia se destrozó, mi trabajo se destrozó, mi cabeza se destrozó. Y ese fue el día que me tocó volarme para la clínica. Porque, o sea, la ansiedad que sentí en ese momento fue tan abrumadora y tan aplastante que me faltaba el aire. Me faltaba el aire y cuando estaba en la cama intentaba dormir, miraba para un lado y venía que se me venía un monstruo por un lado, miraba para el otro y se me venía un monstruo por el otro. Yo dije, aquí fue. Aquí fue. Lo siguiente que me acuerdo es que estaba en el piso, así como los loquitos de las películas, que se tambalean de atrás para adelante, atrás para adelante. Ahí sí estaba yo, en la sala de mi casa. Y mi novia llamando por teléfono, necesito sacar a este man de aquí. Y de ahí voy para la clínica. Entonces, sí, la ansiedad es una cosa de tenerle miedo a no tenerle cuidado, ¿cierto? O sea, hay que aprender a manejarla, hay que aprender a controlarla, porque si dejas que crezca sola, sale de control muy, muy, muy fácil. Davis, y yo también diría que a conocerla, porque precisamente como los síntomas, como los mencionas, son físicos, pues uno realmente empieza a sentir que el corazón se le va a salir, que le falta el aire, que uno no puede respirar, pero físicamente, aparentemente todo está bien, o sea, no pasa nada para el resto del mundo, pero para uno sí. Entonces también aprender a reconocer esos síntomas desde el principio, que en cada uno son distintos, como todo, para saber, listo, esto me está pasando, entonces debo tomar medidas con... Es que yo descubrí pues obviamente con el paso del tiempo y el tratamiento y la psicología, porque uno lo coge a eso, pues le pasa por encima y después uno dice, ¿qué carajos pasó aquí? Una de las herramientas más poderosas contra la ansiedad es el conocimiento. Es entender de dónde viene, por qué viene, para dónde va y cómo se contiene, ¿cierto? O sea, yo no diría que la ansiedad se cura, porque es que no es una cosa que uno diga, ay, se me partió una pierna y entonces ya me puse el yeso y ya no la tengo partida. No, es que así no funciona. O sea, la ansiedad es un estado mental constante en el que uno vive constantemente pedaleando el problema, ¿cierto? Y a veces uno pedalea menos y a veces uno pedalea más. Y la medicina y la terapia y hablar del tema y la introspección y la autorreflexión ayudan un montonazo a que ese pedaleo sea mucho más lento y sea como más manejable. Sí, es que el desconocimiento afecta en gran medida porque nos damos por sentados. O sea, nos damos que estamos bien y si realmente no es un dolor físico que tenga alguna condición, nada tiene la culpa. En mi caso, hace ya un poco más de un año estaba batallando con lo mismo y yo dije, ya, tengo que hacer un alto porque mi situación también mental está estresante. Cuando le comenté al psicólogo, él lo que hizo fue ponerme a leer. Y él me dijo, dígame que lo que hay aquí, dígame que no tiene. Cuando yo volteo la hoja, porque era un texto como con descripciones de síntomas y hablaba del dolor de pecho, hablaba de gritar, hablaba de ponerse rabioso, hablaba de los ataques de pánico, hablaba de dolores de cabeza y volteo la hoja y la respuesta atrás es ansiedad. Yo estaba completamente sano. Pues
para mí, no. Nunca en mi vida se me hubiera ocurrido decir que todos estos síntomas representaban Eran por que ansiedad. estaba sufriendo de ansiedad. Entonces, ese punto de que uno da por sentado de que a uno no le puede pasar una enfermedad mental, de que uno no puede estar mal, de que uno no se puede enfermar, no solo también de la mente, creo que muchos lo omitimos. Damos por sentado que nunca, que siempre vamos a estar bien y que solo nuestras enfermedades van a ser físicas y que de pronto esas enfermedades son la representación de algo más en nuestra cabeza. ¿No? O que tengo un dolorcito en el pecho. Ay, no, pues esto se me pasa. Pues respiro, espero un ratico y se me pasa. Y se suma otra cosa y uno sigue así, es dando tiempos para que se le pase, pero las cosas no se van a pasar solas porque no se sanan solas. Imagínate que yo pensaba que yo tenía esos dolores en el pecho y me daban era a la 1 o 2 de la mañana y yo decía, es que estoy cansado. Eso decía yo. O sea, ¿qué tan ignorante puede decir uno que como que, ay, no, ya es hora de irme a dormir? Y en realidad, pues uno como que trata de ignorar de por qué viene ese y dolor. justificar. Ajá. Pues, y se manifiesta de un montón de formas. Por ejemplo, en el caso mío se manifiesta en el estómago. O sea, a mí la ansiedad me destruye el sistema digestivo impresionante. Una vez que ya me recuperé del tema pues, más grave de la ansiedad, mi estómago se normalizó. Y antes de eso estuve 5, 6, 7 años súper mal. Y uno sin saber. Y uno dice, ay, no, eso fue lo que comí ayer, lo que comí antier, Fue lo que comí. Ay, en el peor de los casos es, ay, estoy somatizando algo. Es que no sé, tuve un mal día en el trabajo. Esa palabra somatización es un arma de doble filo, porque Sí. es verdad, pero se vuelve una excusa para no pararle bolas. Total. Pues como no, es que me pasa una vaina en otro lado, entonces simplemente lo manifesté por acá y no sé qué, no es que ese dolorcito del estómago tan berraco que tienes todos los días y que no sea así comas lo más saludable del mundo. Agárrese. A nosotros generalmente nos pagan por usar la imaginación al servicio del tema para el cual nos hayan contratado. Y una de las cosas que yo más le temo, entre comillas, al acto mismo de tener tanta imaginación para tantas cosas es que es igual de dañina cuando estás ansioso. Porque entonces, si a alguien que no tiene mucha imaginación se le ocurren 4 o 5 pendejadas, a alguien que tiene mucha imaginación, pues se le ocurren 480. Entonces, los escenarios que es capaz de crear la ansiedad en una mente que tenga posibilidades para hacerlo, pues terminan siendo infinitos. O sea, no hay manera de decirle que no piense alguna cosa. Tiene variedad infinita de posibilidades. Lo gracioso de la ansiedad es que es muy dañina, o sea, siempre tiende a haber escenarios negativos. Esa es como su pasión número 1. ¿Cuál puede ser peor? ¿Cuál puede ser? No, hay uno peor. Espérate que yo soy capaz de superarme a mí mismo y me construyo uno peor. Ahí yo lo que pienso, y perdón te interrumpo, es que Destino Final se queda en nada. O sea, juntas todas las películas de Destino Final y eso es nada comparado con los escenarios que uno se crea. Y entonces yo tengo un ejercicio con el que juego a veces y es como tratar de usar esa misma proliferación que uno tiene para imaginar cosas, a ver si es capaz de imaginarlas en positivo. Porque la ansiedad es capaz de usar esa capacidad de imaginar instantáneamente para lo malo. Pero es súper difícil que uno sea capaz de orientarla para que piense lo bueno. Pues para que, listo, si sos tan fructífera, entonces ayúdame por este lado. Deja de hacer tanto daño. Algo importante sobre la ansiedad es vivir el presente. Ansiedad puede ser pensar en el futuro, pero también traer recuerdos del pasado, cargarlos y dejarlos ahí ayudan a no vivir un presente y tampoco estar en el futuro. O sea, lo que ayuda mucho para la ansiedad es estar en el aquí y en el ahora. Soltar el pasado y esperar el futuro, venga lo que se venga. Por eso hay que prepararse en muchas cosas para no sentir eso que nos incomoda tanto, que es la ansiedad. Yo tengo una pregunta para David. Cuando uno empieza a ver demonios, ¿eso qué etapa de ansiedad es? ¿O si se sigue llamando ansiedad? Es el ataque de pánico. Eso ya es... De hecho, ahorita que Carlos mencionaba los escenarios de imaginación, porque es que una cosa es tener ansiedad, otra cosa es tener depresión y otra cosa es tener las dos. Entonces, cuando todos tus demonios salen de lo más abajo, entonces, claro, cuando tenés el miedo patente y se vienen así encima, todas esas cosas que tenías en la cabeza y que creaste y que desarrollaste y que pensaste, historias, dibujos y lo que sea, se te vienen encima. O sea, así como los plasmaste, así se te vienen encima.
sea, fue una vaina, porque no es como que se me apareció uno, sino que era una masa amorfa de la combinación de todo eso, porque claro, el ataque de pánico te acelera mucho la cabeza, entonces vos ves todo muy distorsionado. Entonces eran todas esas cosas, todo junto, revuelto aquí ¿cómo se llama esto? En el rabillito en el del rabillito ojo. del ojo. Entonces si yo miraba para un lado estaban todos acá, y si yo miraba para el otro estaban todos acá también. Entonces era esa masa amorfa de rugidos y vainas así ya que se me venían encima. Yo decía, ¿para dónde corro, carajo? fue una cosa, una experiencia. O sea, seguramente el que se la fuma y se la huele era más seguido, pero yo no quiero otra vez. Y ahí acabaste de decir una cosa a la que yo digamos que una de las cosas que me alejó a mí radicalmente de las drogas era el hecho de, si siento esta condición de ser capaz de pensar tantos escenarios sin drogarme, ¿cómo será si me drogo? Pues, o sea, la desconexión absoluta de mi cabeza para que tenga la libertad de pensar lo que sea. No creo que sea capaz de ir y volver. Entonces, normalmente por eso me alejé con mucha facilidad de las drogas, porque yo sentía que la gente iba a las drogas para pensar cosas que yo ya estaba pensando en sano juicio. Entonces yo no necesitaba un poco más. Y lo que también pasaba con el alcohol era que era como el mismo efecto, pero lento, ¿cierto? Entonces, digamos que el alcohol nunca me ha sido un elemento de pasión, pero cuando veo lo que es capaz de desdoblarse la gente por tener alcohol, entonces lo que digo es, pues realmente lo necesito tanto. Y eso hizo que devolviera un poco mis pasos al respecto, porque además odio enlagunarme, pues, de esa época en la que bebíamos como locos, pues, en la adolescencia, y que al otro día me contaban las historias de lo que había pasado porque yo no tenía ni la menor idea de qué había pasado. No, me parecía una desconexión innecesaria. Bueno, yo escuchando como las diferentes formas, porque creo que siempre todo tiene niveles, y digamos que lo que cuenta David es uno de los panoramas, digamos, donde avanza a un punto de estado de pánico, y creo que, y lo que le pasó a Pipe, a mí me pasa, yo no sé, es como algo muy diferente, que inclusive yo lo puedo estar confundiendo con otro tema, porque puede ser o que yo siempre he sido una persona hiperactiva, y porque yo siempre, si a mí me preguntan, ¿vos sos una persona ansiosa? Yo digo, yo vivo en constante, pues como Ansiedad. en constante estado de ansiedad. Pero claro, como la ansiedad se ve negativa, en todo lo que hemos expuesto, en la gran mayoría de veces negativa, en el caso mío es como al revés. O sea, pasan cosas positivas. Es que yo siento que lo que vos tenés no es ansiedad, sino que manejas unos muy buenos niveles de energía. Y eso es bueno. O sea, pues tener, o sea, pues y me da un poquito de envidia. Pero yo sí reconozco que hay ansiedad, porque yo soy una persona ansiosa y yo soy como que una cosa es volverlo verbo y otra cosa es que sea real. Porque es que eso es una confusión Que sea como muy fuerte. enfermedad, exacto, tal vez esa es la diferencia. Porque es que tener como impulso y energía para hacer cosas no es ser ansioso. Tener ganas de hacer un montón de vainas todo el tiempo no es ser ansioso, sino que es una persona con un muy buen nivel de energía y de disposición. Es como decirle a un niño que no se ponga feliz porque va a ir a una fiesta de cumpleaños. Bueno, Pues, lo obviamente va a estar nombro es porque de brincando. pronto eso puede crear una confusión en personas que sientan, digamos, que dentro de su energía, o que se mantienen como con ese ritmo acelerado, que también está como con tendencia a decir que una Y persona creo que acelerada. podríamos darle ese marco de diferencia en el sentido de qué tanto sentís que te puede hacer daño. Porque si vos lo sentís es como unas ganas de hacer, pues en cierta forma uno diría, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Cierto? Es como, vamos a jugar fútbol mañana. Estoy feliz porque voy a jugar fútbol mañana, pero yo no siento que me estoy haciendo daño. Pero en cambio el ansioso se está haciendo daño a través de todo lo que piensa, a través de todo lo que es capaz de maquinar, porque no duerme, no descansa, no descansa Entonces, físicamente. la duda que yo tenía, y bacano pues abrir el debate ahí, porque pues en mi cabeza está la duda, o sea, y yo la otra vez lo dije, hay ansiedad positiva y ansiedad negativa. Inclusive en ese momento lo busqué y algo apareció que tenía que ver como con ese tema. O sea, hay ansiedades que los llevan a uno a hacer actos, como la misma manera de que te llevan a hacer algo negativo. También tu mente, de alguna manera, casi como se convierte en negativo, tu mente también lo puede convertir a lo contrario. Pues
No digo que sea en todos los casos igual, todo el mundo tiene las reacciones diferentes en su cerebro, todos somos diferentes, pero digamos que yo sí me siento a veces una persona ansiosa porque, no sé, a mí me invitan a almorzar, por ejemplo, y yo soy ansioso por llegar allá y yo, ay, qué bacanería, yo no sé qué, y a todo le pongo esa buena energía, pero hay ansiedad. O sea, ahí es donde yo digo... Te voy a plantear una pregunta muy sencilla. Cuando vos te sentís así, ¿tenés miedo? No, todo lo contrario. Entonces no No, es ansiedad. es que yo creo que la diferencia, porque eso pasa con muchas otras emociones que las convertimos fácilmente en la enfermedad, pues que creemos en nuestra cabeza que son la enfermedad. Por ejemplo, y después lo vamos a hablar, la depresión. Entonces creemos que si estamos tristes, estamos deprimidos, pero realmente hay una diferencia grande. Y las diferencias, creo yo, y creo que Davis y Yura ahorita también que lo estaba mencionando, me dirán pues qué piensan. Y es que la diferencia es la incapacidad, pues que genere incapacidad, que esa ansiedad genera incapacidad, y ahí es cuando realmente es un trastorno de ansiedad. Bueno, los síntomas que siente el compañero David, que es síntomas del trastorno de la ansiedad, serían dificultad para respirar, mareos, sensación de algo terrible que va a suceder, ritmo cardíaco rápido y sudoración. En la parte que dice el compañero Cami, eso ayuda a uno a activarse, como a salirse de la zona de confort y tomar acción. En esa parte yo sí apoyo que tiene una parte positiva, que la misma ansiedad leve que le puede dar a uno lo ayuda a uno a tomar acción y a hacer algo, no quedarse haciendo crecer un monstruo de mentiras que es la ansiedad. Por ejemplo, yo lo nombro de manera, digamos, positiva hasta lo más visible, pues cierto. Pero, por ejemplo, yo no nombré ahora, que es una cosa muy característica en mis dedos, en los dedos, yo me destruyo las cutículas. Inclusive a veces me las jalo con la boca y pues puta, vos que estás, pues te yo estás me dañando arranco los el dedos, pelo. ¿cierto? Y eso también inclusive hay Arranco el digamos pelo. que son síntomas que no son, digamos, visibles negativamente, digamos, hablando de la parte mental, pero se reflejan en una acción física, pues sí, ok. Entonces digamos que hay cosas que uno tiene que explorar por todos los lados. Yo ahorita de venida para acá, para el podcast, pues yo creo que me preparé algo que sentía que no estaba ansioso, pero yo venía, yo me decía, no, estoy bien, estoy normal, y ya iba a llegar a Envigado. Entonces yo me estaba hablando a mí mismo que no estaba ansioso y que me iba a ir bien. Y cuando me doy cuenta, sí estaba algo ansioso y me tocó dar la curva porque yo iba a llegar al otro lado. Entonces sí estaba realmente ansioso. Pero esa ansiedad donde uno se empieza a hacer daño físico, porque a mí me pasa es que yo me reviento el pelo, pero como en el lado donde nadie me vea, porque es a escondidas. Eso como que se llama que... Yo tengo una anécdota de la ansiedad cuando estás pues yo monté una empresa hace tiempo y la tuve durante varios años, y en una de las épocas en las que estuvimos al borde de quebrar, la ansiedad también tiene un problema muy grave, es que la cabeza se nubla cuando uno está muy, muy ansioso. Se nubla hasta el punto de que el entorno se desaparece. Una de las decisiones que me llevó a tomar el hecho de cerrar la empresa en ese momento fue que yo iba en la moto y me volvió un semáforo de pura pensadera. O sea, estaba clavado, pensé, y ¡pum! Me volvió un semáforo y casi me llevo un mensajero por delante. Me tocó frenar y la moto me paró una llanta adelante. Al día siguiente le dije a los pelados de la empresa, paremos esta vaina ya, porque me va a matar. O sea, la ansiedad hace eso, la ansiedad nubla la cabeza, pues cuando está muy en un momento crítico se te nubla completamente el pensamiento. Ya la ansiedad que tiene la compañera Yura, aquí vemos que es un síntoma de trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo. Amigo mío. Ahí sí me vi. El primo. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por hacer algo repetidamente para calmar los miedos. Por ejemplo, si usted tiene una preocupación obsesiva por la contaminación, es posible que se lave las manos repetidamente. Y como este ejemplo, muchos más, y también como arrancarse el pelo a escondidas. ¿Ustedes ven esta manchita roja que tengo en este dedo? Sí, la vemos. Esto era Aquí sí la Esto era un vemos. roto la semana pasada.
De morder. Muerde. Ah, por ejemplo, yo tuve cáncer 3 días. Imagínate que un día voy donde el médico y resulta que tenía la mitad de la lengua sin los pelos de la lengua. O sea, estaba completamente lisa. Entonces la mitad de la lengua estaba normal y la otra mitad estaba lisa, no tenía esas vellosidades que tiene la lengua normalmente. Voy donde el médico y el man me mira y me examina y va donde otro personaje, hablan, vienen y ven mi lengua y definitivamente eso es cáncer. Cáncer, pues, o sea, ¿cuánto dormí ese día? Cero absolutamente, porque al otro día, 2 días después tenía cita con el especialista y entonces, bueno, la ansiedad absoluta de lo que tenía que llegar a hacer allá. Cuando esperando pues la noticia fatídica de que iba a tener cáncer de lengua y resulta que el hombre me hace todo el examen, toda la cosa y me dice... Lo que tenés es un trastorno de ansiedad. Te estás mordiendo y masticando la lengua por la noche y te la pelaste. Entonces, bueno, me mandó unos calmantes, unos ejercicios y no sé qué. Pero a veces ni siquiera te das cuenta. O sea, no tenés ni la menor idea. Yo estoy dormido. Se supone que mi vida está transcurriendo entre los problemas y las vainas que tengo que resolver. Y el cuerpo lo resolvió por la noche sin decirme. Y se comía la lengua solo. O incluso cuando uno también, a mí me ha pasado en algunas temporadas, bruxismo en las noches que me despertaba con el dolor más impresionante en la mandíbula y una vez me desperté de lo duro que me estaba haciendo y también era un momento en el que estaba pasando por ansiedad. Bueno, la ansiedad es una paradoja en sí misma, puede ser debilitante y liberadora al mismo tiempo. Es un recordatorio de nuestra humanidad, de nuestra capacidad para experimentar emociones profundas y complejas. Y aunque puede ser difícil de entender y aún más difícil de superar, también puede ser un camino hacia el crecimiento personal y el autodescubrimiento. Ya sabiendo que tenemos ansiedad, de que dimos positivo para ser ansioso, ¿qué sigue? Si la tienes, ¿cómo manejarla? Esa es nuestra siguiente pregunta. Yo creo que en estos casos, pues en el caso de la ansiedad y otras enfermedades mentales, lo primero que hay que hacer es ir donde un especialista. O sea, eso de comernos el cuento de que solos podemos es un cuento, efectivamente, que no sale bien y que realmente nosotros no tenemos, pues de pronto con el tiempo uno va adquiriendo herramientas, pero de entrada no tenemos herramientas para enfrentarnos a. Hay una cosa que yo siento que pues después de pasar por el batacazo y entender un montón de vainas, eso depende mucho de cada persona, ¿cierto? O sea, al final del día, el responsable de la sanación es uno mismo, ¿cierto? Y entonces uno es el único que va a ser capaz de salir del hueco en el que sea que esté, de chiquito, grande, lo que sea. Pero, por lo menos en el caso mío, definitivamente y absolutamente, y eso depende obviamente del nivel de profundidad, hay gente que va mucho más abajo, ¿cierto? O sea, yo siento que lo mío son pendejadas al lado de lo que le ha pasado a otras personas. Pero, por lo menos, la ayuda médica y profesional y química, por lo menos me dieron un escalón en donde pararme, ¿cierto? Porque es que la cosa es que cuando uno tiene un hueco y sigue para abajo y no tiene agarradero, entonces por algún lado te tenés que pegar, ¿cierto? Entonces, pues por lo menos en mi caso y para muchas personas podría ser el mismo, y es que por lo menos que alguna pastilla o alguna vaina y una que otra conversada sobre el tema te den un piso del que no puedas bajar más, ya sea para arriba con la ansiedad o para abajo con la depresión o para un lado con la ira o lo que sea que tengas, ¿cierto? Por lo menos en el caso mío esas 2 herramientas fueron fundamentales, pero definitivamente la más importante de todas y la que le sirve a todo el mundo y que definitivamente pues uno no puede hacer más énfasis en una cosa es el tema de hablar. Hablar es la herramienta más poderosa que hay para cualquier problema mental. Dejarlo salir. O sea, te van a decir, haz ejercicio, haz esto, haz yoga, volvete un 8 haciendo yoga, o lo que sea que te vayan a decir. Todo eso sirve y son herramientas, pero la más poderosa y la más fundamental y la más básica es hablar sobre el tema y ojalá con alguien que sepa. Nosotros no sabemos, importante aclarar eso. Sí. Todo lo que están escuchando aquí es solo para dejar salir lo que una persona normal
puede ser capaz de compartir con otros, pero para nada consideren ninguna de estas opiniones como un acto profesional. Al contrario, es para invitar a que busquen una solución profesional, entendiendo que eso que les pasa nos pasa a muchos y que muchos hemos tenido la necesidad de acudir a esa ayuda profesional para poder orientar mejor la solución. En mi pensar, el paso fundamental que a muchos se nos olvida, y siempre lo hacemos porque si no estuviéramos muertos, es respirar. Sabemos, a veces se nos olvida y es lo más importante de que nosotros respiramos, y más importante aún es saber respirar. Cuando uno tiene cualquiera de estos síntomas de salud mental, lo más importante es saber que estoy vivo, tomar respiración y después de la respiración ya mirar, escribir, pedir ayuda. Pero en estos casos la respiración es fundamental para cualquier síntoma de salud mental. Para mí es clave aprender a leernos, pues estar muy conscientes y conocernos. Eso nos ayuda totalmente a encontrar la salida. De acuerdo. Yo pienso que bueno, obviamente la ayuda, como dicen, de los profesionales, en este caso diría yo que el primer personaje es el psiquiatra, apoyo terapéutico de psicólogos, y hay una parte muy importante, es los grupos de apoyo. Pues cuando se encuentran personas que tienen la misma situación y comparten unos con otros, hay como identificación. Entonces, cuando yo escucho a alguien que está viviendo lo mismo que yo estoy viviendo, pero lo solucionó, uno como que, bueno, hay una luz ahí, ¿sí o qué? Ujú. ¿Cierto? Entonces, los grupos de apoyo son muy importantes en cualquier tipo, inclusive en cualquier otro tema. Sí. Porque yo llego y expongo algo que no entiendo o que me está pasando y otro dice, a mí me pasó lo mismo. Entonces hay una identificación. Sí. Y ahí es donde empiezo a encontrar personas que han salido de ahí, que han vivido diferentes fondos, como lo cuenta David, porque los fondos de todo el mundo son diferentes, pero ahí hay un entendimiento y yo creo que es de las terapias más funcionales. Visto pues. en todos lados, esa simple unión de un montón de personas que son comunes en algo que creen que son únicos, porque uno cuando llega, uno dice, es que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Y cuando escucha resulta que le pasa a un montón de gente, entonces yo no soy extraño, sino que soy uno más de los que ha encontrado eso, y resulta que el facilitador pasó por lo mismo que estaban todos los que estaban ahí juntos y a la vez. Entonces se convierte en una forma de apoyo automática, que entonces viene desde el colegio cuando alguien hace la pregunta que todo el mundo quiere hacer pero que nadie hace. Yes. También hay que tener muy claro, tener una habilidad, que es la habilidad de perdonar. Muchos nos dejamos manejar del ego. Obviamente tener algo de ego es bueno, pero esa parte del perdonar, del saber perdonar, esa habilidad es muy importante para dejar esos pesos del pasado, porque muchos de los miedos que hoy tenemos han empezado desde esa parte que estamos pequeños, desde esa niñez. Entonces cargamos con esos miedos hasta la parte de la adultez. Y no somos capaces de perdonar al esposo, perdonar al hermano, perdonar a un jefe. Perdonar es una base importante para poder soltar y estar en el presente y seguir hacia adelante. Ahí hay que también tener en cuenta la capacidad de cambiar, porque parte de estos procesos se dan por acciones que hemos tenido durante el tiempo. Y por ejemplo, en mi caso, lo que finiquitó después de todo mi proceso es que yo tenía ansiedad laboral, de la cantidad de cosas y elementos que estaba haciendo. Entonces uno dice, bueno, sí, ya sé que estoy mal, ya sé que tengo que hacer estas cosas, pero entonces, ¿cuál es la solución? La solución muchas veces no va a ser empastillarnos, la solución no va a ser muchas veces hacer ejercicio, la solución no va a ser irme a un convento por allá a quedarme 2 semanas, sino que la solución va a decir, tengo que cambiar lo que me está afectando. Y esa es una parte muy difícil, porque está basada en hábitos, en cosas que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo recurrentes y que ni siquiera estamos a veces preparados para hacer. Es que, de hecho, pues complementando lo que decías, y efectivamente tienes toda la razón. O sea, no hay pastilla que vaya a resolver el problema, no hay pose de yoga que lo vaya a resolver, no hay viaje al Tíbet que lo vaya a resolver, no, o sea, no va a haber nada. Pero No, irme al ayuda. Tíbet, Pero pues, al no me Tíbet sí. choca. Hay una manera. Al O sea, Tíbet, claro, es que al Tíbet sí. a uno le suena eso muy
Eso le suena a uno muy bueno, Sí. pero no o sea, son herramientas. Sí, exacto, son herramientas. Son cubitos con los que uno arma el Lego completo, pero al final de cuentas el Lego completo lo arma Pero se los uno. pongo así de claro y en eso yo sí apoyo a Davis. Habían momentos en que, por ejemplo, yo estaba nadando y la rutina normalmente de nadar es 1 hora, pero yo duraba y me salía a los 15 minutos, porque durante esos 15 minutos primeros estaba pensando en cómo el problema que tenía, la forma que lo resolvía o las cosas así. Entonces yo en realidad sí estaba nadando. Y lo mismo pasaba, yo decía, yo puedo estar en una playa, pero si estoy en la playa, estoy ahí es pensando en la cantidad de abromes de las cosas. Ahí pues creo que resumiendo un poquito como todo, también hay que tener en cuenta que, y yo creo que David lo puede confirmar, que llega un momento, y Pipe, en que debo aceptar que necesito ayuda, que yo solo no puedo. Y otro tema es que cuando hablamos de una enfermedad mental, también como, no, pues yo no voy a estar, pues yo no estoy loco. O cuando nombro un psiquiatra, no tiene que ser, es que la gente piensa que un psiquiatra es para los locos, No, ¿cierto? Entonces, para nada. pero la gran mayoría de las personas piensan eso, que un psiquiatra es para los locos. Yo he escuchado a esta gente que dice que, no, es que un psicólogo, normal, es que yo acaso estoy loco. Entonces, pienso que el punto de que yo decir que necesito ayuda y que yo solo no puedo, creo que es obviamente muy... Es que la gente muy cree que el importante ahí. psicólogo es un chatarrero, no, el psicólogo es un mecánico. No, y te la pongo así de sencillo, pues, y caigan en cuenta este detalle. Los niños, o sea, los padres muchas veces son los psicólogos de los niños, porque les enseñan a enfrentar distintas situaciones. Cuando hacen una pataleta, le dicen, no, cálmate, o tal otra, o sea, los niños están enfrentando también las mismas situaciones. ¿Qué diferencia el tema de sufrir estas mismas situaciones cuando tenemos adultos? Que muchas veces perdemos esa guía. O sea, ya no tenemos una persona que está ahí dándonos ciertas cosas porque ya pasaron de lo normal. Pero lo normal es que nosotros en la vida nos enfrentamos a muchas situaciones que se salen de lo normal, por más básicas o diarias que sean. Además, que es lo normal. Pues una cosa que yo sí quisiera decir es que pues, la ansiedad y todas las vainas mentales siempre son un síntoma de que algo no está bien con el cuerpo. O sea, el cuerpo o la mente o el cerebro dicen, esta situación no me gusta. Y te lo repiten todos los días, esta situación no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y el cuerpo habla. El cuerpo constantemente se está expresando. Si te duele algo es porque te estás quemando, te chuzaste o te cortaste, entonces no lo hagas. La ansiedad y la depresión, obviamente no completamente, pero hasta cierta extensión, son manifestaciones de que el cuerpo y la mente están mal con algo que está pasando. Entonces, por lo general, en la ansiedad, la respuesta siempre está dentro de uno mismo. O sea, la respuesta está en qué venías haciendo, tenés un problema que no has resuelto, estás preocupado por un tema laboral, estás preocupado por un tema familiar, estás preocupado por alguna vaina. Y siempre la respuesta, o sea, uno, y lo que decía ahorita de la humildad, de lo que decía Pipe ahorita de la humildad de entender que es que uno necesita ayuda, lo que decía Camille, que es que el primer paso para manejar la ansiedad es entender algo no está bien con mi vida y tengo que aceptarlo. Mi vida no está funcionando como yo quisiera o como mi cuerpo quisiera, que hay que arreglar, que hay que cambiar, que hay que reparar. Bueno, y teniendo en cuenta ese tema que nos atañe en este momento, que son las redes sociales, que está abrumando a los jóvenes, o sea, las mujeres por la belleza, esos cánones de belleza o conseguir el dinero muy fácilmente, ¿cómo combatirla y cómo superar la ansiedad a tiempo? Qué buena pregunta. Yo creo que es un proceso de autocuidado, porque al fin y al cabo nadie nos obligó o sea, nadie está siendo amenazado para meterse en TikTok, en Instagram o en Facebook o en lo que sea. Es poner por encima quién sos, qué querés, qué tipo de tranquilidad querés por encima de cualquiera de las circunstancias, porque no me entero de la mitad de las noticias por salud mental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo decidí que gran parte de mi tiempo no se lo puedo entregar a rumiar una noticia sobre la cual no voy a poder hacer nada. Entonces prefiero restringirme de tanta realidad para tener un poco más de tranquilidad. Y eso hace que mida cuánto tiempo vale la pena estar en una red social y qué sigo, porque también es mi decisión determinar a quién le voy a entregar la calidad de mi tiempo para seguirlo viendo. Entonces, si yo decido que lo único que voy a ver es uñas todo el día, pues esa es la calidad del tiempo que decidiste entregar. Pero si lo buscas con unos procesos
que te hagan pensar, que te hagan pensar filosóficamente en algo, con unas frases que te generen de energía, con gente a la cual admiras, pues entonces vos te nutrís de esa red. La red por sí misma no tiene nada de malo, porque al fin y al cabo es una red. Puede servir de apoyo como puede servir de desastre. Pero ustedes, cada uno, decide qué tipo de red social está construyendo. Pero ahí quiero hacer como un acote, porque también es importante identificarlo, y es que estas redes hoy en día están desarrolladas para generar dopamina. Y ya sabemos que todo lo que genera dopamina eventualmente genera también adicción. Entonces, claro, nos podemos enfrascar también en temáticas del tipo de contenido que estamos consumiendo en estas redes, pero en qué punto debemos de ser conscientes de que no hay un límite para consumirlas. Y esa es la problemática que se ha generado muchas veces hoy en día, por ejemplo, en muchos niños, en muchos jóvenes, porque nosotros no nacimos en esa generación de las redes sociales, sino que las fuimos embebiendo, pero ellos sí nacieron con ellas. Y hay niños que no pueden soltar el celular, porque ya... Y ahí viene una responsabilidad de los padres también muy grande. Pero yo sí pienso, como dice K, es filtrar, saber qué noticias uno quiere, de cuáles se quiere alimentar. Pues si uno se quiere alimentar de Twitter todo el día con todas las toxicidades, usted decide si quiere estar ahí o si quiere recibir noticias de un medio mucho más serio, ¿cierto? Lo mismo, si quiere recibir Instagram a punta de superficialismos y cosas que uno encuentra ahí, o si quiere ir a otra fuente que pues no lo vuelve a uno como tan loco de querer llegar a ser o tener lo que no se puede. Sino y otro, pues en cuanto con respecto a las redes sociales, ese afán pues de querer mostrar todo lo que uno hace, ¿cierto? Esa ansiedad que tiene la gente pues de que no voy al gimnasio, no falta la foto en el gimnasio, que me voy a tomar una cerveza, foto de la cerveza. Entonces esa ansiedad pues como de mostrar esa vida. Y yo digo que si esa ansiedad es genuina, no sé si la palabra es ansiedad en ese caso, porque a mí, si alguien monta una foto, porque para usted es un triunfo tomar esas cervecitas de ahí, créalo que yo Sí. lo aplaudo. Pues yo en redes aplaudo demasiadas cosas que la gente hace, porque todo el mundo es, ay, pero ¿por qué tenías que subir la vida? No, si usted disfruta de momento y lo está celebrando en serio, porque usted llegó a ese momento, bienvenido. Sí, Ya no, el problema pero es hay gente querer que se pasa, aparentar. o sea, yo le digo porque yo tengo un parcero que hace cualquier cosa que va a hacer, o sea, va a hacer un diseño y ni lo ha empezado y ya le cuenta a todo el mundo, o sea, ¿sí me entendés? Es como que cualquier cosa que hace, entonces es como que, y eso se ve mucho, esa ansiedad como también de coger su vida y disfrutarla para usted, ¿cierto? Dejar de exponerte en las redes sociales tanto. Ahí para terminar, digamos, ya dando la última opinión ahí, antes de que cerremos este podcast, me parece lo más bonito de este tema, me parece a mí que cuando una persona, en este caso David, lo bonito es que David ahora es una persona diferente, porque le tocó pasar ese proceso. Eso es algo que me parece muy bacano a mí de los procesos por ejemplo, en este caso hablando de la ansiedad. Y es que de ese proceso, de eso que le tocó vivir David ahora, eso es una persona totalmente diferente, es una persona que ve las cosas de otra manera. Entonces yo creo que es muy bonito también el proceso, ¿cierto? Que también a mí a veces me da envidia como escuchar a alguien que pasó por un proceso tan fuerte y luego pues aprendió tanto de eso. El proceso no es bonito, pero enseña mucho. Exacto, eso es el lo que me proceso refiero. no es lindo. Pues Pero es bonito todo No. lo que Pero he es muy aprendido. educativo, es muy Sí. educativo. Y es educativo hacia uno mismo. Saber en dónde están los límites de uno como persona, hasta dónde trabajo, hasta dónde me empujo, hasta dónde me tallo, hasta dónde me mortifico por un montón de vainas, por lo menos por el lado de la ansiedad. no, y que Por si ese uno lado. también decide aprender de él, porque pues hay en todos los casos y hay un montón de posibilidades. Entonces, si uno lo toma como un medio para aprender y crecer. Sí, esto no es una enfermedad terminal, pues. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Y hay soluciones y hay herramientas, pues como Carlos dijo, no estamos diciendo, es que usted sufre de ansiedad, ya tiene que ir al psicólogo, ya tiene que... No, todo el mundo tiene un proceso muy distinto y hay que reconocer en qué estado está, ¿cierto? Y en cómo se aprenden a controlar los distintos elementos, pero definitivamente sí coincido de que pasar por este tipo de situaciones, entenderlas, conocerlas, vivirlas,
y enfrentarse a ellas te dan como ciertas herramientas para decir, puedo ser mejor. Y ese ser mejor es un proceso que fortalece demasiado a nivel personal. Bueno, y ya para terminar, tener en cuenta el respirar, el tomar acción, el hacer ejercicio, el leer, escribir, el hacer algo positivo. Generar hábitos, pues uno tiene que acostumbrarse a sí mismo a entregarse cosas que le brinden energía. O sea, una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Y cuando hablábamos de redes, las redes te pueden convertir en un consumidor, pero también te pueden nutrir. Y esa decisión es de uno. Entonces uno tiene que ir administrando los elementos a los cuales uno le entrega su valiosísimo tiempo. Hay algo que yo escuché alguna vez, que hay un lobo negro y hay un lobo blanco. Y usted decide a cuál de los dos lobos alimentar. Bueno, cerramos este encuentro con la salud mental, el tema de la ansiedad. Nos vemos en una próxima. Maestra vida, la ansiedad, aunque me dé miedo, no es verdad. Oh, ¿por qué me da esta ansiedad? Me dio ansiedad, me dio mucha ansiedad. Este fue Voz en Mente by Casa Ingenia. Publicistas en libertad de decir, tocar y mover para lograr expresar ¡Soy suficiente! Suscribirse es gratis, pero nos ayuda a saber que alguien escucha. Así que deje la amarradera y dele me gusta.